Su vida la pierde. ¿Quién la gasta en mi nombre? La libera. Voy en busca de la vida, mirando siempre hacia el sur. Camino con la certeza de que a mi lado estás tú. Comienza Caminando Años Arriba, el programa de Radio María con las personas mayores, dirigido por el padre Carlos Rivas. ¿Quién la gasta en mi nombre? La libera. Esta semana he vivido junto a mis hermanos sacerdotes de la Diócesis de Madrid una experiencia que ensancha el corazón. Como es bien sabido por muchos, se celebró esta semana la Asamblea Presbiteral, llamada Convivium. Ver un auditorio como el de Pablo VI a rebosar y 3 salas adicionales que seguían el encuentro a través de pantallas lleno de sacerdotes impresiona. Todos unidos en la misma misión y en un mismo lugar. En Convivium las diferencias entre unos y otros desaparecían. No importaba la edad que se tuviera, el cargo pastoral que se realizara o el modo de ejercer el ministerio. Todos nos reconocíamos sacerdotes, con una misión compartida y, lo que es más importante, en comunión con nuestro obispo, que fue el que nos convocó y obtuvo una respuesta mayoritaria de su presbiterio. Comencé a comprender qué era la Asamblea Presbiteral Convivium en la tarde del primer día. Antes, impactado por el gran número de sacerdotes, fue imposible. Finalizada la comida, me encontré a mi querido predecesor en San Juan Bautista de Madrid, José María Tena, y a su también querido hermano Pablo. Casualmente habíamos elegido el mismo grupo de reflexión de los que se ofrecían en la tarde. Debíamos encaminarnos a la Facultad de Economía San Pablo CEU. Un breve pero agradable paseo de 10 minutos nos permitió ponernos al día e ir intercambiando impresiones. Ya en el aula, el tema era la identidad sacerdotal. Allí nos lo daba un gran teólogo, Ángel Cordovilla, y ahí pudimos compartir la reflexión sobre este tema. Se abrió el diálogo y tomó la palabra Alfonso Lozano, el que fuera mi párroco en la infancia y también de primera juventud. En su buena oratoria resonó en mí el párroco de niño. ¿Cuántas veces debí oír esa voz dulce, templada y calmada? ¿Cuántas veces como niño debí comprender más bien poco? Hoy le entendía mejor que nunca. Al día siguiente en el café volví a coincidir con mi querido José María Tena. El café lo compartimos con el que fue nuestro vecino y superior entonces como vicario episcopal, Juan Carlos Vera. 5 años después parecía que seguíamos en la misma casa y con la misma confianza. Finalizando el café, presenté a José María a Jesús González Alemani, actual vicario episcopal, y que anterior a José María fue mi párroco como seminarista en la etapa pastoral. Viendo cómo conversaban José María y Jesús, comprendí el espíritu de Convivium. Cada sacerdote es una historia de amor y de entrega a Dios y a su Iglesia. Cada sacerdote se entrelaza con otro y con otros para hacer la red de la barca de Pedro. Identifiqué que José María, Pablo, Alfonso, Juan Carlos, Jesús y tantos otros han sido importantísimos para el sacerdote que hoy soy. Estoy orgulloso de todos ellos. Convivium me ha ayudado a reconocer que somos un mismo presbiterio, que aunque no nos veamos, estamos unidos con vínculos auténticos de amor a la Iglesia, y que un presbiterio unido permite que la red de Pedro atrape a peces de toda clase. Después de Convivium, renovando por esta experiencia, retomamos nuestro camino, con el deseo de caminar con todos vosotros los años arriba. Y en las cosas más pequeñas nos invitas a creer. ¿Quién guarda su vida? Buenas tardes a todos, queridos amigos de Radio María.
bienvenidos a este programa de Caminando Años Arriba, el programa con las personas mayores, cuando son las 6:06 de la tarde, 1 hora menos en la Comunidad Canaria. Pues estamos aquí acompañados, muy bien acompañados, con Beatriz Herranz. Buenas tardes, Beatriz. Buenas tardes, Carlos. Y también Guillermo Luengo nos acompaña. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Reconocer también el esfuerzo y el trabajo en el control de José García. Buenas tardes. Muy buenas tardes, padre. Muchas gracias. Pues comenzamos este programa que va a versar sobre los sacerdotes con motivo también de este encabezamiento que he hecho, hablando de una experiencia personal de esa asamblea presbiteral Convivium. Muy bien, Beatriz, háblanos un poco de qué vamos a tratar en el programa. Así es, Carlos. La temática de nuestro programa de hoy es los sacerdotes mayores en la semana de la Asamblea Presbiteral de la Diócesis de Madrid. Como decimos, queridos oyentes, arrancamos, como siempre, con la sección Siéntete Bien, donde hoy contamos con Gloria Hernando, médica internista, y que nos va a compartir propósitos de salud para mejorar la calidad de vida. Continuaremos con la sección En la vejez seguirá dando frutos. En esta ocasión vamos a profundizar sobre el Convivium, tal como ha indicado antes Carlos, que se ha celebrado durante esta semana, ha estado convocado por el arzobispo don José Cobo y ha sido los días 9 y 10 de febrero. En la sección Dialogando con Mayores vamos a contar con don Andrés García de la Cuerda, director de la Residencia San Pedro de los Sacerdotes Mayores de Madrid. Y por último, Guillermo Luengo nos sorprenderá en su sección Sabios y Soñadores con una reflexión sobre los sacerdotes como pilar de los sacramentos. Y hablando del encuentro que se ha celebrado esta semana, a mí se me ocurría pensar en cómo viven muchos de nuestros sacerdotes, especialmente aquellos sacerdotes que cada vez van haciéndose más mayores, que siguen celebrando y siguen acompañando a todas las personas y que residen en pueblos, fundamentalmente pueblos lejanos, pueblos pequeños, en donde su única compañía, además del Señor, somos los feligreses que vivimos cerca y de los cuales se apoyan para todas las actividades que hacen. Y con esto se me ocurría también que pensemos alguna experiencia que tengáis también vosotros, Carlos y Guillermo, o algún recuerdo de algún sacerdote que os ha marcado. Pues mira, Bea, yo la verdad que para mantenerlo aquí y mantenerlo familiar, pues bueno, me acuerdo de... Podría decir la mejor decisión que he tomado en mi vida, pero creo que no era yo quien la tomaba. Y recuerdo, ¿no?, una conversación contigo, Carlos, en la que me animabas, ¿no?, a decir... La clave de esto es vivir la fe en comunidad, ¿no? Y pese a mis vértigos, pese a mis prejuicios, decidí, lo que digo, en la parte en la que yo tenía para decidir, que creo que era poca, y sin duda, vamos, cada día que ha pasado ha sido un día que cada día estoy más cerca de Dios, ¿no? Y eso, bueno, pues gracias a ti y a tus consejos también, bueno, me acuerdo de Sebe, que nos está preparando también en el camino para la confirmación, ¿no? Para el decir que sí. Así que sé que poco a poco iré teniendo más recuerdos, pero estos son los que más me vienen a la mente. Yo, gracias por las alusiones, y me acuerdo mucho de un sacerdote mayor, aún vive, es allí en Lugo, fue párroco en la parroquia de San Pedro, don Indalecio, un hombre bajito, pero un gigante del espíritu, con muy buena oratoria. Y sobre todo me marcó que hizo el funeral de mi madre. Yo tenía 20 años y lo enfocó, no me acuerdo de la homilía, pero sí como el titular, ¿no? Sara ha tenido un despertar precoz a la vida eterna, ¿no? Un despertar, la muerte, ¿no? Y bueno, siempre me ha acompañado, siempre que he ido me ha dado buenos consejos y ahora como mayor alguna vez pues le visito en la residencia que está cuando voy allí a ver a mi familia y pues un saludo también muy especial para él y un agradecimiento por todo el bien que me ha hecho. Y a mí se me ocurre también José Luis, que estuvo muchos años en la parroquia de San Juan Bautista, de donde estamos nosotros, que llevaba el seminario que estuvo allí con muchos de los que hoy son sacerdotes, son vicarios, y que todos los que éramos jóvenes en ese momento, como Guillermo ahora, pues aprendimos mucho de él. Así que esta también es mi experiencia. Seguro que todos los oyentes que estáis al otro lado, en estos recuerdos que hemos tenido, podéis poner un nombre y un agradecimiento. Recordaros que estamos en Caminando Años Arriba, el programa con los mayores de Radio María,
Queremos conoceros y por qué no compartir esta experiencia de sacerdotes cercanos. Lo podéis hacer en nuestro correo electrónico caminando@radiomaria.es o escribiendo postalmente al programa, a la atención del programa Caminando Años Arriba, en Paseo de los Lanceros 2, 28024, Madrid. Well, I feel good, good, good. Well, I feel good. Oh, yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me feel good, 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 good. Well, I can love. Comenzamos esta sección Siéntete bien, en la que queremos transmitir con personas en el ámbito de la salud física, psíquica, pues consejos para mejorar la vida. Tenemos hoy a nuestra amiga Gloria Hernando, médico internista, que nos va a dar unos sabios consejos para hacer propósitos en este año que ya llevamos un mes, pero tenemos otros 11 por delante. Buenas tardes, Gloria. Buenas tardes, Carlos, y buenas tardes a los oyentes de este programa de Radio María. Me alegra volver a compartir estos minutos con vosotros. En esta ocasión, y aprovechando que comenzamos un nuevo año, vamos a recordar algunos buenos propósitos de salud para seguir caminando años arriba y sobre todo sintiéndonos bien. Hablaremos de varios aspectos, pero lo más importante es tener presente que no se trata de cumplir todo al pie de la letra, no es una lista de obligaciones. Simplemente lo tendremos en cuenta para ir incorporándolo a nuestra vida como pequeños hábitos, poco a poco, de forma sencilla y natural. Empecemos por la alimentación. Comer bien no significa comer poco ni dejar de disfrutar. Significa elegir alimentos que nos nutran, preferiblemente frescos, y reducir en la medida de lo posible los productos procesados, el exceso de azúcar y de sal. También es importante beber suficiente agua, mantener horarios regulares y comer con calma, dedicando tiempo a cada comida. Además de todo esto, en algunas situaciones puede ser necesario adaptar la textura de los alimentos si existen dificultades para masticar o tragar. Hablemos ahora de la actividad física. Hacer ejercicio cada día es fundamental. Caminar, subir escaleras, bailar, hacer ejercicios de fuerza, de equilibrio, de estiramientos, siempre adaptados a nuestras circunstancias. Y si es posible, mucho mejor en compañía, participando en actividades comunitarias o simplemente en nuestras tareas cotidianas. La piel también necesita atención. Conviene mantenerla limpia, bien hidratada y protegida del sol. Además, debemos prevenir heridas por permanecer mucho tiempo en la misma postura o por rozaduras, especialmente en los pies. Y en este apartado no podemos olvidar el cuidado de la boca, que también forma parte esencial de nuestra salud. Otro aspecto clave es la memoria. Podemos cuidarla manteniendo la mente activa, leyendo, haciendo crucigramas, manualidades, juegos de memoria, aprendiendo cosas nuevas. Conversar, mantener las relaciones sociales y el interés por lo que nos rodea son grandes aliados. Y después de todo esto, no olvidemos el descanso. Intentar acostarnos y levantarnos a la misma hora, evitar ruidos y pantallas antes de dormir y crear una rutina tranquila favorece el sueño. Para terminar, un buen propósito para este año nuevo puede ser, si no lo hacemos habitualmente, retomar los reconocimientos médicos, revisar nuestro estado de salud, controlar la vista, el oído y supervisar los medicamentos que estamos tomando. En definitiva, este año nuevo puede ser una buena oportunidad para cuidarnos un poco más, porque cada pequeño hábito cuenta y no dudemos en pedir ayuda cuando la necesitemos, apoyándonos en las personas que queremos y también en los profesionales de nuestros centros de salud o de la residencia donde vivimos. Muchas gracias por vuestra escucha y hasta la próxima. Muchas gracias, Gloria. La verdad que si ponemos en práctica estos que podemos llamar básicos de la salud, pues nos vamos a sentir mucho mejor. Ánimo a todos y a poner en práctica estas recomendaciones. Gracias y buenas tardes, Gloria.
¿Quién irá detrás de la oveja perdida? ¿Quién la llevará hasta mi hogar? ¿Quién podrá cerrar con un beso la herida y hará de su vida un altar? Voy a pasar otra vez por la orilla. Como ha contado Carlos, se ha celebrado la Asamblea Presbiteral convocada por el arzobispo don José Cobo Convivium, que significa vivir juntos, y banquete compartido, evocando la comunión fraterna, la vida sacerdotal compartida y la Eucaristía como centro del ministerio, con un objetivo: ¿qué pastores necesita hoy Madrid? Y qué mejor que aprovechar que Carlos ha participado para compartir con nuestros oyentes de Radio María este importante encuentro. Carlos, ¿qué ha significado la convocatoria del Convivium para vosotros los sacerdotes? Al acabar el encuentro nos decían, resume un poco la experiencia de una palabra que signifique toda la experiencia, ¿no?, de esos 2 días. Y era difícil en una palabra, la mía fue, la comparto así público, entusiasmo. Es una experiencia que lo más importante pienso que se ha obrado en el corazón, ¿no?, que lo ha agrandado el corazón de los sacerdotes y como que anima, ilusiona, pues para hacer esta misión compartida, ¿no?, entusiasmo. En ese sentido también que escuchábamos ahora una canción, un himno, que es el himno de Convivium, en ese punto de entusiasmo, qué hermoso es que lo han cantado los compañeros, ¿no? Salían al escenario varios sacerdotes de Madrid y bueno, pues luego ya todo el auditorio, ya en el último día lo cantábamos con ellos, pero muy bonito esa experiencia de comunión, de unión, de alegría, ¿no?, de vivir la vida juntos, ¿no?, y que también se expresa en el himno que hemos oído y cómo lo pusieron en escena. Este proceso se inició hace unos meses y se ha involucrado toda la Iglesia de Madrid: consejos pastorales parroquiales, arciprestazgos, vicarías, vida consagrada, otras realidades eclesiales y los propios sacerdotes. Se han recogido multitud de aportaciones en las que se responde a las necesidades, riquezas y desafíos de los sacerdotes, cómo llevan a cabo su ministerio y desempeñan su autoridad, cómo se relacionan con Dios y con los demás. El encuentro ha contado con más de 1.200 sacerdotes convocados. La primera jornada se celebró el 9 de febrero, comenzando con laudes, y tras las palabras de bienvenida de don José Cobo, hubo una ponencia del cardenal Francisco Javier Bustillo, que exhortó a los sacerdotes indicando: la creatividad tiene que ganar a la pereza. Posteriormente se hicieron pequeños grupos para dialogar, siguiendo la dinámica Conversaciones con el Espíritu. El punto central de la jornada fue la celebración de la Eucaristía en la Catedral de la Almudena, que se ha podido seguir por todos los feligreses. El día 10, la ponencia del obispo Luis Martín nos dejó como mensaje principal leer los signos de los tiempos para no anclarse en el pasado ni ofrecer recetas rutinarias. Carlos, ¿cómo han sido estos 2 días de asambleas, de vivir un clero diverso en comunión? Y también, lo que hemos dicho, uno de los momentos centrales como fue la Eucaristía en la Almudena. Sí, de todo esto que ha resumido, ¿no?, aunque sea un poco reiterativo, pienso que lo que hemos vivido es enriquecernos los unos de los otros, orando juntos, las ponencias, el compartir, la participación. Y añadiría también una nota especial, que era tener a los seminaristas. Eran los que nos animaban las laudes, las vísperas, cantaban los himnos, y ver a esos jóvenes, ¿no?, donde yo podía estar ahora hace 15 años, y la ilusión y ver que hay gente detrás y que ellos también están viendo en qué consiste ese sacerdote, pues es muy esperanzador. Me preguntabas también por la catedral. Lo de la catedral impresionante, todo lleno de sacerdotes revestidos, no entraba casi el pueblo de Dios en los bancos, y una experiencia de comunión muy grande con el obispo. Y un detalle fue que al acabar, pues me encontraron 4 feligresas, las pude saludar, y a mí me dio también mucha alegría, pero sobre todo que ese es el sentido del sacerdocio, ¿no?, servir al pueblo de Dios. Y me alegró mucho que hubiera laicos también en la misa entre tanto sacerdote. También he leído sobre el desarrollo del encuentro en archimadrid.org, a los que os animo a que os podáis unir a través de la web y leerlo, porque es muy interesante todo lo que han recogido. Y me ha gustado mucho las palabras que expuso el cardenal Cobo, donde manifiestan el sentimiento que transmitíais en el Convivium.
Al inicio de el cardenal transmitía a los asistentes: da gusto veros y da gusto vernos. Gracias de verdad por hacerlo posible y por responder a la llamada, que en definitiva es una llamada del Señor. Y en la clausura requirió: tenemos el desafío de integrar la diversidad. Y esto me da pie a que nos cuentes también cuáles son los mensajes que mejor reflejan lo que habéis vivido. Tal vez te puedo resumir en 3, muy breves, cogiendo esas palabras de don José. Gracias por ser curas y ahora seguir trabajando, también nos dijo, ¿no? Con esa glosa. Y de las conferencias, el cardenal Bustillo nos alentó a la creatividad. Para llevar el Evangelio también debemos ser creativos, no repetir patrones, ver qué necesita la gente. Y Luis Marín nos habló de que es muy importante vivir unidos al laicado y haciéndole un laicado responsable con nosotros, la corresponsabilidad. Esa gratitud de don José, la corresponsabilidad y la creatividad. Me quedaría con eso. Pues para terminar, me quedo también con las palabras recogidas en la carta que os dirigió y que nos dirigió a todos el Papa León XIV a los presentes con motivo del encuentro, y en la que recuerda: se vuelve cada vez más necesario educar la mirada y ejercitarnos en el discernimiento, de modo que podamos percibir con mayor claridad lo que Dios ya está obrando, muchas veces de forma silenciosa y discreta, en medio de nosotros y de nuestras comunidades. Seguimos en Radio María, en el programa Caminando Años Arriba, el programa de Radio María con las personas mayores, cuando son las 6:22, 1 hora menos en Canarias. Acabamos de hablar del Convivium y vamos a empezar nuestro espacio de las entrevistas en esta sección Dialogando con Mayores. Voy a presentar a nuestro invitado. Antes de saludarle, vamos a entrevistar a don Andrés García de la Cuerda, sacerdote de Madrid y actualmente director de la Residencia Sacerdotal San Pedro. Nacido en Madrid en 1944, en el seno de una familia cristiana. Allí fue creciendo su vocación junto a un capellán en su colegio, el padre Manuel Lagarre, y ese acompañamiento dio fruto abundante. Empezando los estudios de ingeniero de caminos, quiso empezar la vocación sacerdotal entrando al seminario. El 21 de diciembre de 1972 fue ordenado sacerdote a manos del cardenal Tarancón. Empezó su ejercicio sacerdotal, su ministerio, en Alcalá de Henares, en la parroquia de San Isidro. 5 años después de comenzar esa tarea fue llamado al seminario. Don Andrés empezó como formador y vicerrector durante 10 años y luego, como 28 años, fue el rector del Seminario de Madrid. Para todos nosotros un referente de la vida sacerdotal y del cuidado de los sacerdotes. Por ello, tiene un gran reconocimiento por todos nosotros. En 2014 deja el seminario y comienza a ser vicario episcopal del clero en la diócesis de Madrid hasta el año 2019. Ese tiempo y actualmente es el director de la Residencia de Sacerdotes Mayores San Pedro. Don Andrés García de la Cuerda, con sus 81 años, su responsabilidad como director de la residencia sacerdotal y como gran conocedor de la diócesis y de los sacerdotes por su servicio al seminario, es el mejor representante para dialogar con él sobre los sacerdotes y dentro de ellos los sacerdotes de mayor edad. Buenas tardes, don Andrés. Buenas tardes, con todo mi cariño, a mi querido rector del seminario. Buenas tardes, Carlos, con todo mi cariño, al que fue mi seminarista y ahora es el delegado episcopal para las personas mayores. Por tanto, mi delegado. Claro, bueno, pues, y con todo cariño. Claro. Pues en esa comunión que vivimos, me alegra muchísimo tu tiempo y que lo pongas aquí a disposición también del programa Caminando Años Arriba y que podamos abrir también una ventana a los oyentes también de Radio María, de esa tarea tan importante y lugar donde los sacerdotes también pasan los últimos años de su vida, las residencias sacerdotales mayores y la nuestra concreta de Madrid, de San Pedro.
Pedro. De San Pedro. Andrés, empezábamos el programa y lo estamos dando pues con esta semana que nos ha agrandado el corazón de Convivium. Simplemente yo creo que a lo mejor has participado en algún momento de todos los encuentros y no sé si tú me puedes dar alguna impresión tuya también con ese recorrido tan grande sacerdotal y lo que has experimentado y sentido. Pues sí, cómo no. Primero, cuando salía el otro día de la Eucaristía de Convivium, que celebró el cardenal, con 1.300 curas, me parece que estábamos, me brotaba del corazón una gran acción de gracias a Dios por este acontecimiento que suponía el conjunto de Convivium, pero sobre todo la celebración de la Eucaristía. Un acontecimiento que yo creo que para Madrid es una primicia sin precedentes. 1.300 curas de todas las edades, estilos, dedicaciones, reunidos en torno a su obispo, celebrando la Eucaristía en el centro, el Buen Pastor. Confieso que era un anhelo que siempre he llevado en el corazón, pero que me parecía que estaba ya casi en la escatología, el ver a todos los curas prácticamente de Madrid celebrando la Eucaristía con su obispo en unidad, en fraternidad, respetando la idiosincrasia de cada uno, en respeto mucho y con una gran alegría. Yo creo que esa ha sido la experiencia que más me ha marcado el corazón. Que se haya celebrado, que haya sido posible y que eso haya generado como una especie de alegría, de esperanza, de que podemos estar juntos, caminar juntos, trabajar juntos, respetarnos juntos, querernos juntos. Sí, qué hermosa imagen, ¿no? Con eso que dices, la escatología, ¿no? Un rayo de esperanza, ¿no? Hacia dónde tenemos que seguir caminando y que es posible, ¿no? Y tú muchos años habías deseado o soñado un momento así, ¿no? Que se diera. De la fraternidad sacramental del presbiterio. Muy y por eso, y luego otro acontecimiento, no es un acontecimiento, otro hecho que me ha dado una gran alegría es la carta del Papa. Sobre todo, con qué sencillez nos invita a entrar en el centro de lo que es la vida sacerdotal, en el tipo de sacerdotes que necesita Madrid. Yo creo que ese párrafo es un párrafo que es para estudiarle, meditarle y volver de nuevo a la raíz de nuestro sacerdocio y de nuestra vocación, que es la configuración con Cristo, pastor y siervo, para la salvación del mundo y para el servicio de nuestros hermanos con la entrega de la vida. La carta del Papa, la verdad es que me ha gustado mucho, la estoy leyendo despacio y me ha dado mucha luz. Una gran sorpresa para todos esa carta y un detalle muy grande con nosotros. Sí, es una carta larga y pensada, no es un mero saludo ni una mera bendición, es una carta que es al mismo tiempo afecto, queridos hijos, y doctrina. ¿Qué tipo de sacerdotes necesita Madrid y la Iglesia entera? Que no hay que inventarla, que está ya inventado, pero que hay que ponerla, como acababa el programa que acabo de escuchar, que hay que discernir para estar presentes y ser buenos evangelizadores en este complejo mundo que nos toca vivir. Sí, pues aguardamos también esa carta del corazón y seguro que será objeto también de muchos trabajos en la diócesis, ¿no? También hermoso que ponía la imagen del sacerdocio como una catedral y vivimos ese momento de comunión presbiteral, ¿no? Cerrando la misa en torno a nuestro obispo, ¿no? También muy adecuado en ese día tener esa imagen, ¿no? Yo la llevaba así en el corazón también cuando celebraba la misa. Pues en algún momento dije eso de, ahora Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto al presbiterio de Madrid reunido con su obispo en la práctica totalidad. Qué bien, pues con esa acción de gracias. No, pero habla del sentimiento del corazón, ¿no? Que ha sido así muy esperanzador. Andrés, me gustaría un poco, tenemos una gran oportunidad, el programa Caminando Años Arriba,
pues quiere ser un programa que acerca sobre todo la pastoral con las personas mayores, y hay una realidad que, bueno, pues tú tienes esa responsabilidad allí, una residencia sacerdotal en Madrid, la residencia de mayores, de los curas mayores de San Pedro, y me gustaría un poquito que para nuestros oyentes nos la presentaras, nos dijeras un poco cómo se vive, cómo viven los sacerdotes en la residencia, y bueno, pues estamos ahí dispuestos a escucharte, Andrés. Bueno, lo intentaré. La residencia está situada en el número 101 de la calle San Bernardo. En ella actualmente hay 61 residentes, la mayoría válidos, como con los achaques propios de la edad, pero bueno, y luego 20 que están en una situación que llamamos aquí asistidos, porque los problemas cognitivos o de movilidad pues tienen mucha más importancia. Yo creo que lo más importante de esta residencia es que es, por una parte, la expresión maternal de la Iglesia diocesana sobre los sacerdotes que ya somos mayores y que necesitamos, por tanto, atenciones adecuadas a nuestra edad, a nuestro estado de salud, a sentirnos queridos y a sentir también el agradecimiento, entre comillas, por los servicios prestados. Por tanto, yo creo que esto es una manifestación, como decía, de la maternidad, de la maternidad de la Iglesia sobre los sacerdotes. La residencia está abierta a todos los sacerdotes de Madrid a partir de los 65 años, también a aquellos que necesitan, aunque sean más jóvenes, tener un tiempo de recuperación porque han tenido alguna intervención quirúrgica o cualquier otra causa, también se les acoge y se les atiende en esta casa. Es una residencia abierta al cuidado de los sacerdotes mayores y de todos aquellos sacerdotes que por una causa médica lo puedan necesitar. Sí, es muy bonito esto que has expresado, ¿no? Que es una expresión concreta del deseo que tiene maternal, ¿no? La Iglesia de cuidar, y que todo sacerdote hay mayor que necesite, ¿no? Esos cuidados, o bueno, ser bastante autónomo, pero saber que ya prefiere tener un tipo de vida. La residencia tiene una autonomía plena, todos los residentes que pueden ejercer las 24 horas del día si su situación personal se lo permite. Pero vamos, entran, salen, algunos trabajan en parroquias, otros hacen otras tareas. Quiero decir, la residencia no es una reserva, sino una residencia. Hay esa planta un poquito de gente más dependiente, pero el resto pues tiene un régimen según cada uno tiene sus actividades y su autonomía. Sí, luego diré algunos rasgos más. La residencia está atendida por una comunidad de monjas, de las hermanas dominicas de la Sagrada Familia de Nazaret, que son abnegadas, entregadas, cariñosas. Yo creo que sin ella la residencia sería muy difícil de mantener. Y luego tenemos también la proximidad del Hospital Madrid, que está justamente en la misma manzana, en el mismo edificio, que también para situaciones más delicadas o más alarmantes, pues nos vamos inmediatamente, acudimos a las atenciones del hospital. Yo creo que, bueno, señalar que la residencia está ubicada en unos locales que pertenecen a la Congregación de Presbíteros Naturales de Madrid, me parece que es del siglo XVII. Ahí ya pertenecieron Lope de Vega, Calderón de la Barca, una congregación de presbíteros de Madrid fundada en aquel entonces para atender a los sacerdotes que por una causa u otra venían de fuera y tenían necesidades importantes. Eso se ha mantenido, han mantenido el edificio y ahora en colaboración con la Archidiócesis de Madrid se mantiene la residencia. Ciertamente la ayuda de la Archidiócesis y la ayuda de la congregación hacen posible la existencia de esta residencia. Una residencia que
acoge, pero además atiende, diría yo, básicamente, tenemos médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, fisioterapeutas, que acoge y atiende a las necesidades básicas de los sacerdotes mayores que vienen a estar aquí con nosotros, que los atiende a nosotros. Muy bien, No sé si me he expresado bien. Yo creo que todos los detalles están de la residencia sacerdotal, de su funcionamiento, de las hermanas también que os atienden y del tiempo, un edificio antiguo. Yo tuve también la suerte de estar hace unas semanas, que fui con el arciprestazgo, pero una capilla muy nueva, muy restaurada, me sorprendió mucho, del 2020 creo, que hicisteis ahí una reforma importante. La capilla la financió la reforma y la decoración la congregación para celebrar el aniversario de su fundación, y gracias a ellos tenemos esa capilla llena de luz y de vida y con esos murales tan bonitos neobizantinos, y muy bien. Estuvo Diego Figueroa, ¿no?, detrás de esa remodelación. Tuve la suerte en Convivium de mencionárselo y decía eso, hombre, en un lugar que es así para mayores, un lugar luminoso, ¿no?, que tengan luz cuando vayan a rezar, me decía, que era una prioridad. Justamente, que tengan luz, que tengamos luz para rezar. Muy bien. Andrés, estamos un poquito en este momento que me gustaría que subrayaras también, pues, cómo vive un sacerdote, ¿no? Los últimos años de la vida, ¿no? Muchos los que están allí, pues, es la última etapa, ¿no? Y cómo vive un sacerdote mayor, cómo es un poquito el día a día, ¿no? Bueno, yo creo que hacer un patrón así en común no es fácil porque cada uno somos cada uno, pero nos une fundamentalmente una situación real, que es que estamos en los últimos años de la vida, en lo que yo muchas veces digo en el ocaso de la vida. Por eso en la residencia intentamos que esto sea primeramente un hogar sacerdotal, con la mayor libertad posible para cada uno, pero buscando siempre el que haya una vida en común suficientemente fraterna y agradable. Que la vida en común respete la idiosincrasia y la situación personal de cada uno, pero que todos se sientan vinculados en una gran familia. Esto no es un hospital, no es una residencia psiquiátrica, es una residencia para sacerdotes y por tanto para acogernos en el momento del final de la vida tras muchos años de servicio. Qué importante esto, Andrés, de la gran familia, ¿no? Que como lo que quiere ser la residencia San Pedro, ¿no? Vivir como una gran familia. Sí. Intentamos. Gracias a Dios tenemos un buen clima de convivencia y bueno, pues tenemos también las dificultades de todo grupo humano para tener una vida familiar mucho más intensa, pero vamos caminando hacia ello con todo afecto y con toda esperanza. Sería también el gran anhelo, ¿no?, que tiene uno también en esa etapa de la vida, cuando hay tantos episodios de la soledad, ¿no? Claro, uno acaba la parroquia, que ha estado tan acompañado y que encuentre un ámbito de familiaridad, de fraternidad, ¿no? Yo creo que será muy rico para todos vosotros. Muy importante de estar en un ministerio con actividades pastorales activas en las parroquias o en otras dedicaciones, a venir aquí a la residencia, y aunque puedes echar una mano si puedes, pero ya esas responsabilidades pastorales han quedado detrás. Con lo cual, pues yo creo que también hay un momento en donde cada uno entra dentro de sí mismo, recuerda, y al mismo tiempo que recuerda, tiene que hacer frente a este momento diríamos, final de la vida. Con lo cual, pues también esa especie de tentación de vivir en la introversión está muy presente también en nosotros. Pero para ello vamos buscando actividades, tareas, para que nos ayuden a salir de nosotros mismos y a vivir este último momento de la vida
con verdadero sentido sacerdotal. Yo creo que ahora nos toca... El hecho de estar en la residencia no significa que no estemos sacerdotes y tengamos responsabilidad ministerial. La tenemos de otra manera. Yo me gusta decir que ahora nos toca vivir el sacerdocio de Cristo en la cruz, que según en la carta a los Hebreos fue el sacerdocio definitivo, como bien recordarás. Aunque no me diste orden sacerdotal, en alguna homilía aparecía. Sí. ¿No te di yo clase de orden a ti? No, ya me lo dio Gabriel Ricci. Sí, fue, ya. Yo creo que eran ya los últimos... Ya había salido yo, ya. Sí. Bueno, pues yo creo que... Pero en la homilía alguna vez, me suena, de los miércoles por la tarde. Sí. Yo creo que eso es importante. El que nuestro ministerio ahora está muy abierto a la oración y a hacer algo que yo recuerdo mucho que dice San Pablo en los Colosenses. Padecer por vosotros, les dice a los colosenses, completando así en la carne propia lo que falta a los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual Dios me ha nombrado servidor. Yo creo que esto puede iluminar lo que es también el sentido sacerdotal de nuestra vida en este momento. Un ministerio en la actividad más limitado, pero en el corazón sacerdotal pleno, porque la entrega sigue siendo una demanda del Señor y sigue siendo también una disposición que la vivimos con humildad de sus sacerdotes. Muy bonita imagen, don Andrés, y ya vamos a ir acabando, de la espiritualidad que puede ser de esta última etapa de la vida, ¿no? Colosenses, ¿no? Completo en la carne lo que falta a la pasión de Cristo. Colosenses 1:24, si no me... Sí. Pues... Yo creo que eso también nos ayuda a hacer un ministerio de entrega, de oferta de la vida al Señor y de oración por la Iglesia, de la que seguimos siendo miembros vivos, miembros activos, aunque más limitados en el ejercicio de las tareas pastorales. Muy bien, se sigue siendo sacerdote hasta el final, pudiendo entregar, ¿verdad? También, la fragilidad y siempre la confianza de Dios, una ofrenda agradable a Él. Muy bien, pues ese tesoro nos dejas, así al final de la entrevista, de un corazón sacerdotal en la última etapa de la vida, con Colosenses. Y bueno, ha sido un placer tenerte en el programa, Andrés. Para mí nos alegra mucho estar con vosotros. Todos los Espero haber dado unas pinceladas que ayuden a entender lo que es esta residencia. Yo creo que sí. Estamos abiertos. La residencia, permíteme un colofón, la residencia es de por sí deficitaria, como para hacer los servicios necesarios, aunque tenemos la gran colaboración del arzobispado y de la congregación. Y por tanto, pues también está abierta a las ayudas que puedan venir de otros hermanos sacerdotes que quieran colaborar, como ya lo están haciendo muchos. Sí, es muy importante en ese sentido, ¿no? Esa relación también del presbiterio, que estamos unidos y hay que concretarlo con hechos concretos. La casa está abierta para todos los que quieran venir a comer o a ver. Bueno, con un poco de orden, claro. Pues esperemos que también a través del programa algún sacerdote que pueda estar necesitado y quiera conocerla, pues también le haya sido yo creo que es una ventana. Yo creo que es bueno porque también cuesta mucho el desprenderse de la vida autónoma y venir a la residencia. Pero bueno, yo creo que la residencia cambia la autonomía, pero no la cambia el estilo, pero no la anula. Muy bien.
Pues Andrés, que muchísimas gracias, que me alegra haber tenido este tiempo contigo, un tiempo también de amistad, y que con todos los oyentes también yo creo que hemos compartido una buena tertulia y han podido también pues asomarse a una realidad que a veces pues no es muy conocida. Los sacerdotes se hacen mayores y los sacerdotes viven también unidos en una residencia de mayores, como puede ser la residencia de San Pedro de Madrid, de la cual tú eres director. Muchísimas gracias, Andrés, y que tengas una muy feliz tarde. Muchas gracias a Radio María por este detalle y muchas gracias a ti, Carlos. Un abrazo grande y cariñoso. Muy bien. Otro de las mismas dimensiones para ti. Un abrazo, don Andrés. Un abrazo. Adiós. Siempre imaginé la felicidad ligada al poder y a la comodidad. Siempre imaginé la felicidad ligada a mis sueños cumplidos. No sabía que la felicidad era así. Miembro de un pueblo, tengo familia, ciudadano del cielo y de estirpe elegida de nación. Aquí seguimos en Radio María, en el programa de Caminando Años Arriba, el programa con las personas mayores de Radio María. Son las 6:46 de la tarde, 1 hora menos en Canarias. Y estamos hablando de esta realidad tan bonita que nos ha abierto el inicio de la semana aquí en Madrid, con esa asamblea presbiteral, con Vivium. Acabamos de entrevistar a Andrés García de la Cuerda, director de la Residencia de los Sacerdotes Mayores de Madrid, Residencia San Pedro. Y bueno, pues estamos en estas reflexiones sobre el sacerdocio. Sabed que estamos dispuestos también a escucharos y poder tener también vuestros comentarios. Os preguntábamos a algún sacerdote, alguna experiencia, que nos la podéis hacer llegar al correo electrónico caminando@radiomaria.es o escribiendo a Radio María, la atención de este programa, Caminando Años Arriba, en Paseo de los Lanceros 2, 28024, Madrid. Pues estamos ya, ha sonado la música más viva de nuestro programa, la más juvenil, porque tenemos aquí a Guillermo Luengo, que también nos trae alguna reflexión en esta tarde. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias. Sí, bueno, vamos allá. Bueno, primero de todo, bienvenidos, sabios y soñadores. Muchos de vosotros seguro que recordáis perfectamente el día de vuestra boda o de vuestra primera comunión. Quizá os acordéis del nombre del sacerdote que bautizó a vuestros hijos. O todavía lleváis en el corazón la emoción de una confesión que os devolvió la paz en un momento difícil. Los sacramentos no son ideas o símbolos, son encuentros reales con Cristo, y Jesús ha querido servirse de hombres concretos para que esos encuentros sean posibles. En el Evangelio según San Lucas, Jesús resucitado sopla sobre los apóstoles y les dice: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Desde entonces, cada vez que un sacerdote levanta la mano para absolver, es Cristo mismo quien perdona. En la última cena, Jesús, después de partir el pan, dice a sus discípulos: haced esto en conmemoración mía. Ahí confía a los apóstoles y a sus sucesores el inmenso don de la Eucaristía. Sin sacerdote no hay misa, y sin misa nos falta el alimento del alma. El libro de los Hebreos nos recuerda que el sacerdote es escogido de entre los hombres. Este sacerdote está encargado de ayudar al pueblo en su servicio a Dios, haciendo ofrendas y sacrificios por los pecados. Pero es uno de nosotros, con sus límites, con su carácter, con su historia, pero Dios actúa a través de él. A lo largo de vuestras vidas, habéis sido testigos de la fidelidad silenciosa de muchos sacerdotes. Habéis visto pasar generaciones, habéis rezado por ellos, habéis sostenido parroquias enteras con constancia, habéis llenado iglesias entre semana cuando otros no podían. Nuestros mayores sabéis mejor que nadie lo que significa que un sacerdote llegue a tiempo al hospital, que camine bajo la lluvia para llevar la comunión, que esté horas en el confesionario. Vosotros habéis vivido la Iglesia en tiempos difíciles y conocéis que la base de nuestra madre, de nuestra escuela, se construye a partir de los sacramentos.
Así que os animamos a seguir siendo el sostén espiritual de nuestros sacerdotes. Vuestra oración diaria, quizá sencilla y silenciosa, tiene una fuerza inmensa. Cuando rezáis el rosario, cuando ofrecéis vuestros dolores, cuando pedís por las vocaciones, ayudáis a que nunca falten sacerdotes que celebren la Eucaristía y administren estos sacramentos. La mies es mucha, mas los obreros pocos. Hoy más que nunca se necesitan obreros santos. Y quizá el mayor regalo que le podemos hacer a la Iglesia en esta etapa de la vida es precisamente ese: rezar, ofrecer, sostener. Porque si el sacerdote es el pilar de los sacramentos, sois vosotros los mayores los que sois el pilar que sostiene a los sacerdotes. Y en esta cadena silenciosa de gracia, Cristo, el sacerdote, el pueblo fiel, se mantiene viva la Iglesia, generación tras generación. Hasta la próxima, sabios y soñadores. ¿Quién irá detrás de la oveja perdida? ¿Quién la llevará hasta mi hogar? ¿Quién podrá cerrar con un beso la herida y hará de su vida un altar? Vamos ya terminando este programa, cada vez nos duran menos, aunque siempre es una hora, pero ya tenemos que ir concluyendo por cuestión de la programación. Vamos a terminar rezando con este himno de fondo del Convivium. Ha sido el hilo para hablar de los sacerdotes en nuestro programa, y Guillermo y Beatriz, a dos coros, pues van a hacer la oración que está preparada para esta asamblea presbiteral. Ven, oh Espíritu Santo, sobre nuestros pastores, en este tiempo de preparación de Convivium. Da a nuestros sacerdotes un corazón nuevo, que les haga vivir agradecidos por su vocación, renueven su fraternidad sacerdotal y respondan siempre con nueva ilusión a los retos incesantes de su ministerio. Dales un corazón puro, capaz de amar solo a Cristo, con la plenitud, el gozo y la profundidad que solo Él sabe dar. Dales un corazón grande para amar a todos y renovar su entrega misionera al servicio de la Iglesia en Madrid. Virgen de la Almudena, Madre del Buen Pastor, ruega por nuestros sacerdotes. Yo te enviaré un giro para ser un latido del Dios siempre vivo. En mi nombre abrirás los caminos, anunciando mi salvación. Llénate de fe, confía, sígueme, voy a hacer maravillas contigo. Amor del Padre por sus hijos, servidor de mi redención, mi poder, mi perdón, sacerdote ministro de Dios. Terminamos con este himno del Convivium, nuestro programa Caminando Años Arriba, el programa con las personas mayores de Radio María. Hemos dedicado nuestro programa a los sacerdotes en esta semana de la Asamblea Presbiteral llamada Convivium. Agradecemos a Beatriz Herranz, que nos ha introducido en Convivium en su sección de La vejez seguirá dando frutos. En nuestro Dialogando con Mayores hemos entrevistado a don Andrés García de la Cuerda, director de la Residencia de los Sacerdotes Mayores de Madrid, San Pedro. Gloria Hernando nos ha dado numerosos consejos para cuidar la salud en Siéntete Bien. Y por último, nuestro joven alegre Guillermo Luengo, en Sabios y Soñadores, nos ha transmitido su visión de los sacerdotes como pilares de los sacramentos. Nos despedimos, queridos oyentes. Podemos comunicaros con nosotros en el correo electrónico. Nos alegrará mucho tener también vuestras experiencias de sacerdotes a caminando@radiomaria.es o escribirnos cualquier comentario en la dirección postal
Caminando Años Arriba, la atención del programa en Paseo de los Lanceros 2, 28024, Madrid. Recordáis que podéis volver a escuchar este programa en la sección del podcast en la web de Radio María, seleccionando programa Caminando Años Arriba, o bien en Spotify, Apple Podcast y solicitándolo también en el teléfono 91 822 80 10. Os dejamos con el rezo del Rosario y os esperamos en nuestro próximo programa, el mes que viene, el sábado 14 de marzo a las 18 horas. Recordad que los mayores sois el presente y el mañana de la Iglesia. Con la fuerza del Señor, caminad años arriba, recibiendo todas sus bendiciones. Siempre hacia el sur, camino con la certeza de que a mi lado estás tú. Así termina Caminando Años Arriba, el programa de Radio María con las personas mayores, dirigido por el padre Carlos Rivas. ¿Quién la gasta en mi nombre? La libera. Me esperas en quien espera. En quien espera. Una mano amiga. Soy simiente, levadura. Soy levadura. Al servicio de la vida.